El gobierno de los Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien ha sido capturado y trasladado fuera del país. La operación se hizo junto a fuerzas del orden de Estados Unidos. Mensaje publicado por el presidente Donald Trump el sábado 3 de enero a las 4:21 am, hora del este, anunciando al mundo que el gobierno estadounidense había logrado uno de sus principales objetivos, la captura del presidente Maduro. La fecha es importante porque, primero, fue hace solo unas horas, y segundo, es exactamente 35 años desde el día en que las fuerzas estadounidenses capturaron al líder panameño Manuel Noriega, quien, al igual que Maduro, también había sido acusado de narcotráfico y se aferraba al poder después de una elección disputada. En una entrevista posterior con Fox News, el presidente Trump anunció que Maduro y su esposa habían sido llevados al United States Ship Hiroshima, uno de los buques de guerra estadounidenses que habían estado patrullando el Caribe. Pam Bondi declaró que ambos serán juzgados en una corte de Estados Unidos. El anuncio ocurrió horas después de que residentes de Caracas, incluyendo corresponsales de Cable News Network, reportaran explosiones y avistaran aeronaves militares, según la correspondencia. La primera explosión que presenciaron ocurrió a las 12:50 am, hora del este. En solo 3 horas, las fuerzas estadounidenses capturaron y evacuaron a un jefe de Estado en funciones. Lo repetiré, toda esta operación tomó solo 3 horas y media. Así que, como 2026 ha decidido empezar de una manera loca, por eso estoy aquí un sábado por la tarde. Analizaremos lo que sabemos, lo que ignoramos y el impacto de este ataque en la región. Comencemos con lo que sabemos hasta las 4:15 de la tarde, hora de Europa Central. Estamos sacando esta información. El viernes 2 de enero, el presidente Maduro salió en la televisión estatal durante una reunión con funcionarios chinos en Caracas. Esta fue la última vez que se le vería en público. Unas horas después, comenzaron los ataques. Un periodista local dijo a National Public Radio que escuchó 2 explosiones en el aeropuerto militar La Colota, principal base aérea de Caracas, seguidas de incendios en la pista que se controlaron rápido. Inmediatamente después, informaron haber escuchado detonaciones similares en otras partes de la ciudad y aviones volando bajo sobre Caracas durante aproximadamente 1 hora. Citando, todo el suelo tembló. Esto es horrible. Escuchamos explosiones y aviones. Associated Press reportó al menos 7 explosiones en Caracas en ese periodo. Y, según OS y Fender, una excuenta que utiliza inteligencia de código abierto para rastrear conflictos en todo el mundo, Fuerza Tuna, la principal base militar de la capital, también había sido objetivo de estos ataques. También fueron atacados Serra al Balkan, sitio clave de antenas, el aeropuerto La Garrea, principal puerto marítimo de Venezuela al norte de Caracas, y el aeropuerto Irarate, base aérea en Miranda. Puede que haya ataques en otros lugares, pero solo estos han sido confirmados por fuentes en el terreno. Según funcionarios estadounidenses que hablaron con CBS Delta Force, una unidad de fuerzas especiales de élite del ejército de los Estados Unidos, llevó a cabo los ataques. Los mismos funcionarios le dijeron a CBS que el ejército había discutido llevar a cabo la misión en Venezuela el día de Navidad. Los ataques aéreos de Estados Unidos en Nigeria contra Estado Islámico de Irak y Siria fueron prioridad, y tras Navidad el ejército tuvo más opciones. Pero la operación se pospuso hasta que el clima fuera lo suficientemente favorable para proceder, y así fue. Tras calmarse la situación, Maduro fue capturado y Trump hizo su anuncio en Truth Social. Con eso, las suposiciones no dichas de la política de Estados Unidos hacia América Latina en las últimas 3 décadas y media se invirtieron. Por el momento, parece que no habrá más ataques. Mike Lee, senador estadounidense, dijo en Axe que Marco Rubio no preveía más acciones ahora que Maduro estaba bajo custodia tras hablar con él después de los ataques. También anunció que Maduro será juzgado en Estados Unidos por narcoterrorismo, corrupción, tráfico de drogas y otros cargos criminales. La falta de más ataques planeados no hizo mucha diferencia. En Caracas, el gobierno declaró estado de emergencia, pidió pruebas de vida de Maduro y una reunión urgente del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas por los ataques de Estados Unidos. El ministro de Defensa venezolano, Vladimir Pedrino López, pidió calma y unidad y anunció el despliegue del ejército en todo el país para enfrentar lo que calificó como la peor agresión sufrida por Venezuela. Citando mis palabras aquí, nos han atacado, pero no nos someterán. No sucumbamos al pánico que el enemigo busca infundir. Además, Caracas instó a sus simpatizantes a salir a las calles. Este llamado fue atendido en barrios donde Maduro tiene apoyo popular y, según la Associated Press, personas armadas y miembros de una milicia civil no uniformados salieron con carteles de Maduro. Calles seguían vacías horas tras el ataque en partes de la ciudad, algunas zonas aún sin luz, pero los vehículos circulaban libremente.
En América Latina, fuera de Venezuela, las reacciones han sido muy variadas. El presidente argentino Javier Millet celebró la noticia, diciendo que la libertad finalmente había llegado a Venezuela. El presidente colombiano Gustavo Petro, también blanco de Trump, condenó los ataques como un asalto a la soberanía latinoamericana y alertó sobre una crisis humanitaria. Colombia también despliega su ejército en la frontera de 2.219 kilómetros con Venezuela, supuestamente para manejar el flujo de solicitantes de asilo, pero probablemente también como una medida defensiva en caso de que el conflicto se extienda más allá de las fronteras de Venezuela. En Europa, la reacción ha sido más mesurada, y Alemania dijo que estaba observando la situación con gran preocupación. España se ofreció a mediar, y el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores instó a la moderación mientras insistía en que Maduro carecía de legitimidad. Sin embargo, la reacción, o su ausencia, de los aliados clave de Venezuela, Irán, Cuba y Rusia, pudo ser más reveladora. El Kremlin expresó su profunda preocupación por el ataque y destacó la importancia de evitar la escalada y buscar soluciones mediante el diálogo. No mencionó que estos hechos ocurrieron pocos meses después de que Moscú y Caracas firmaran una nueva asociación estratégica para fortalecer el ejército de Venezuela, lo cual ha resultado útil para Caracas. Como la alianza de Irán con Rusia para Teherán en la guerra pasada con Israel, brutal. El Ministerio de Relaciones Exteriores de Irán calificó el ataque como una clara violación de la soberanía y la integridad territorial de Venezuela. Mientras que el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, pidió a la comunidad internacional que denuncie lo que él describió como terrorismo de Estado contra el pueblo venezolano. Y por si acaso estás jugando bingo del eje de la resistencia, China, otro amigo de Venezuela, aún no ha respondido públicamente. Teniendo esto en cuenta, veamos lo que desconocemos. Primero está el tema legal de los ataques, mientras que el senador Lee, abogado constitucionalista, afirmó que la administración Trump estaba justificada al realizarlo, ya que el presidente tenía la autoridad para proteger al personal estadounidense de un ataque real e inminente. Legisladores demócratas, como el senador Andy Kim, exdiplomático, calificaron la acción de ilegal y de poner en riesgo vidas estadounidenses. Indicó a otras potencias que atacar a un jefe de Estado activo es aceptable para Estados Unidos. Ahora, no somos expertos en las complejidades de la Constitución estadounidense, pero podemos garantizar eso. Esta es una pregunta que el Congreso y posiblemente la Suprema Corte tendrán que responder en algún momento en el futuro. Además, desconocemos quién gobierna Venezuela actualmente y cuánto durará su mandato. Por ahora, gran parte del círculo de Maduro sobrevivió y el vicepresidente controlará, manteniendo el statu quo. Sin embargo, debemos considerar dos escenarios distintos. Estados Unidos negocia con los funcionarios restantes para entregar el poder a Edmundo González, reconocido por Washington como presidente legítimo de Venezuela tras las polémicas elecciones de 2024, que los militares aprovechen la confusión y el desorden creados por los ataques estadounidenses para tomar el poder en un golpe de Estado. No sería la primera vez que los militares intentan tomar el poder en una crisis. Pedro Raz Arroyo, empresario venezolano, expresó a Warfronts su temor de que la ausencia de Maduro deje un vacío de poder que motive a militares a intentar tomar la presidencia violentamente, lo que, según él, podría causar una masacre. Si ocurriera el segundo escenario, existe la posibilidad de que Washington se vea obligado a lanzar otra operación para instalar un gobierno que cuente con su apoyo. La tercera cosa que no sabemos, y que puede ser la más importante, es si Maduro hizo un trato con Washington, y los ataques fueron un teatro para darle una salida digna del poder. Aunque parece poco probable, miembros de la oposición venezolana dijeron a Sky News que podría ser, ya que Maduro ha mostrado disposición a negociar con Trump. Debemos ser honestos, esto no parece muy plausible. Dado que el senador Lee anunció que Maduro enfrentaría cargos en Estados Unidos, también es poco probable que Trump permita que Maduro salve las apariencias tras el año tan agrio que ambos han tenido. Rubio ha sido opositor de Maduro por mucho tiempo y ha presionado para su destitución. Así que la posibilidad de que Washington haya decidido ser generoso con Maduro es increíblemente baja. Sin embargo, baja no es igual a cero. ¿Qué implica esto para la región? Este ataque a Venezuela podría verse solo como parte de la campaña de Trump y Rubio contra Maduro. Sin embargo, eso sería perder de vista el panorama general. Aquí hay una estrategia más grande en juego, una que se reveló en la recién publicada Estrategia de Seguridad Nacional. Si te perdiste nuestro video analizando el documento, aquí lo esencial sobre América Latina.
La administración de Trump anunció que volvería a instituir la doctrina Monroe, lo que básicamente significa que todo el hemisferio occidental es el patio trasero de Washington. Otras superpotencias no son bienvenidas. Los gobiernos deben alinearse con los intereses de Estados Unidos o enfrentarán la ira de Washington. Por eso esta operación es importante. Más allá de las fronteras de Venezuela, ahora todos los líderes de América Latina están observando y calculando. Si Estados Unidos puede llevar a cabo un ataque de decapitación contra un presidente en funciones en cuestión de horas, ¿qué significa eso para su propia seguridad? ¿Qué líneas rojas existen ya? Cuba debe estar particularmente nerviosa en este momento. La nación isleña depende en gran medida del petróleo venezolano y ha enviado a miles de personas a Venezuela a lo largo de los años. También ha pasado décadas enteras en la lista negra de Washington, con la CIA intentando eliminar a Del Castro de todo, desde balas normales hasta puros explosivos. Con Maduro fuera, Cuba pierde un salvavidas económico fundamental, mientras que sus líderes estarán aterrados de ser los siguientes en recibir un trato especial por parte de Estados Unidos. Daniel Ortega de Nicaragua, otro crítico de Washington cercano a Rusia y China, también debe preguntarse si está en la lista. Y aunque el presidente colombiano Gustavo Petro probablemente esté a salvo debido a la larga historia de cooperación de Bogotá con Washington, seguramente al menos hoy se siente un poco ansioso. No solo los adversarios de Estados Unidos deberían recalcular. Incluso los gobiernos aliados deberían hacerse preguntas sobre lo que significa su relación con Washington para su gobierno. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha equilibrado entre Washington y su agenda. Ahora, sin duda enfrenta presión para apoyar de manera más definitiva lo que quiere Trump, incluso si va en contra de lo que ella desea. Lula de Brasil ha buscado ser mediador en conflictos regionales. Ese papel se ha vuelto más complicado. La operación también modifica el cálculo para la inversión china y rusa en la región. Beijing ha invertido miles de millones en infraestructura, minería y energía en América Latina. Moscú ha vendido armas y dado asistencia técnica a varios gobiernos. Ambos han usado a Venezuela como su base principal en el hemisferio. Si Washington logra remover a un gobierno tan decisivamente, eso lleva a otros países a dudar antes de acercarse a Pekín o Moscú o a exigirles garantías más firmes. ¿Tienen algún valor esas garantías frente a un Washington que ha demostrado ser extremadamente capaz de remover a un líder en su propia capital? De nuevo, tenemos que insistir aquí. Toda la operación tomó menos de 3 horas y cambió todo. Es muy poco tiempo. Hace que el decisivo conflicto de 12 días de Israel contra Irán parezca la guerra de los 30 años. También está la pregunta de qué pasa con el petróleo de Venezuela. El país tiene la mayor reserva probada de petróleo del mundo. Sin Maduro, esas reservas estarían disponibles para quien las quiera. China invierte mucho en infraestructura petrolera venezolana y empresas rusas participan en empresas conjuntas. Las empresas estadounidenses quedaron prácticamente excluidas debido a las sanciones. La disputa por el petróleo venezolano podría cambiar los mercados energéticos mundiales. Además, existe una dimensión humanitaria. Venezuela ya ha provocado una de las mayores crisis de refugiados en la historia reciente, con millones de personas huyendo del país desde 2015. Colombia, que acoge más refugiados venezolanos, ya despliega tropas en la frontera. Si la violencia aumenta o la economía colapsa aún más, esa cifra podría dispararse. Perú, Ecuador, Chile y otros países que reciben migrantes venezolanos se preparan para lo que viene. Y sobre todo esto está la pregunta de qué pasará si Venezuela se divide. Si el régimen intenta mantenerse en el poder mientras la gente protesta, ¿podría estallar violencia masiva, una guerra civil, o el ejército se consolidará bajo nuevo liderazgo y seguirá como antes? Como señala Tiziano Breda, analista senior en Armed Conflict Location y Event Data Project, una transición suave sigue siendo poco probable. El riesgo de resistencia de grupos armados pro-régimen, elementos del ejército y redes de rebeldes colombianos activos sigue siendo alto. En resumen, no podemos decir con certeza qué sucederá después. Lo que sí podemos decir es que esta es una crisis cuyo impacto se sentirá mucho después de que el sucesor de Maduro haya sido elegido. Una crisis que podría cambiar América Latina como la conocemos. Gracias por vernos. Estaremos publicando más actualizaciones en cuanto sepamos más.